monarca, que en ese entonces pues es bien sabido que los reyes tenían pues el poder absoluto, tenían un control arbitrario, no tenían ningún tipo de contrapeso, ya que si bien sí existían las cortes o asambleas, como en el caso de España, pues estas eran meramente transitorias, ya que pues el rey únicamente las consultaba o las necesitaba meramente por procesos de legitimidad, por decirlo de alguna manera, aunque él ya había tomado todas las decisiones. Entonces las cámaras pues no tenían ni voz ni voto. Entonces es por eso que la tarea fundamental del Parlamento es controlar al Ejecutivo, ya que de ello dependerá el equilibrio de poderes. Diego Valadez en el libro nos menciona que controlar el poder es un acto de poder, y el mismo debe ser de naturaleza bidireccional y no arbitrario o sin control. Esto de naturaleza bidireccional, pues yo lo entendí de la siguiente manera, y para eso les puse arriba la imagen de pues el sistema de Estados Unidos, que vendría siendo una república presidencialista, como la de nosotros, dividido en tres poderes. El de arriba es el legislativo, el de la casa pues es el ejecutivo y el del mazo el judicial. Bidireccional porque pues como podemos ver cada uno de los tres poderes pues tiene dos vértices o bordes que chocan con otro poder. Y si tomamos en cuenta pues la esencia del poder parlamentario, del control parlamentario, pues una de esas direcciones va dirigida a controlar precisamente al ejecutivo y la otra dirección pues yo la veo como una dirección que permite que este poder sea endeble o que permita también que este poder pueda ser controlado por otro poder para que, pues, si bien no caigamos en una autocracia, es decir, el gobierno de uno solo, pues tampoco quedemos en una oligarquía, el gobierno de unos cuantos. También aquí mencionar una cita de Montesquieu, que pues históricamente él fue uno de los filósofos políticos que más atacaba el sistema monárquico porque pues era francés. Como sabemos en ese entonces, en el siglo XVIII, Francia estaba pasando por una terrible crisis económica y administrativa, ya que pues tenía una tremenda inflación que los ciudadanos ni siquiera podían comer pan. Y Francia, el rey de Francia, pues seguía gastando sobre todo en su guerra contra Inglaterra, ¿no? Y pues para apoyar también a Estados Unidos en su guerra de independencia sin tener dinero para sus ciudadanos. Entonces, sin mucho rollo, o sea, lo que decía Montesquieu era que para que no se pueda abusar del poder, hace falta que por la disposición de las cosas el poder detenga el poder. La siguiente, por favor. Vamos a ver, vamos a ampliar la información, como dice el compañero. La Constitución mexicana establece lo siguiente, prescribe, dice, el supremo poder de la federación, ¿sí? El supremo poder de la federación para su ejercicio, para su mejor ejercicio, se divide en, sí, lo dice, legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que en México, estoy hablando de México, ¿verdad? Podemos hablar que se conjugan, vamos a llamarlo de esta forma, dos teorías. La teoría de la indivisibilidad del poder y la división del poder. O sea, el poder es indivisible, porque el poder es uno, el supremo poder de la federación. Lo que en cierta forma, diríamos nosotros en forma práctica, lo que se divide no es el poder, sino el ejercicio del poder. Porque si ustedes analizan, ustedes que ya vieron materia constitucional, van a ver que en los poderes del Estado mexicano, entre los tres hay una cooperación, una colaboración entre ellos. Por ejemplo, en el proceso legislativo intervienen dos poderes. Interviene el Ejecutivo y interviene el Legislativo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, también en la aprobación de licencia del presidente para sentarse. En 30 días necesita la autorización del Senado, o sea, una de las cámaras. Entonces, como podemos ver, esta idea es muy interesante. El poder sigue siendo uno, ¿sí? Pero para su mejor ejercicio se divide en tres, ¿sí? Pero el poder sigue siendo esto me suena a una visión teológica, ¿no?
cuando a veces, yo me acuerdo, perdón, voy a sacar este anuncio, no es de la materia, pero para que más o menos entiendan. Por ejemplo, en mi caso, cuando recibí doctrina religiosa, decían, es que Dios es trino y uno. Ah, explícame eso, porque ¿cómo sigue siendo el mismo Dios? ¿Sí? Entonces, no, es que Dios es uno. Las manifestaciones de Dios son esto, persona, segunda persona, tercera persona, pero sigue siendo el mismo Dios. ¿Sí? Es uno. Trino uno. Entonces diríamos nosotros, para aplicarlo a materia jurídica mexicana, entonces el poder es uno. Pero que para su mejor ejercicio se divide en. Entonces ahí queda más explicada lo que nos están diciendo, porque inclusive Jean-Paul Rousseau, en su obra El contrato social, también hace una crítica a la división del poder. Si ustedes checan ahí el libro, menciona cómo también en el contrato social, Rousseau mencionaba que en cuanto a la división del poder, es el mismo poder, pero que, como dice el compañero, para que hacer un contrapeso a la autoridad absoluta del rey, ¿sí? Este poder, ¿sí? Se va a dividir en. Bueno, entonces ahí ya hace la distinción, Rousseau, haciendo una pequeña crítica a Montesquieu. Entonces, sigue siendo el mismo poder, ¿sí? Es el mismo poder. Entonces, vamos a entenderlo así más o menos de esa forma, y también porque si checamos en las facultades que tiene el Congreso, las facultades que tiene los diputados federales, facultades, y también los senadores, vamos a hacer mucha colaboración con los otros poderes, por ejemplo. Mira, en materia, nos dicen en materia constitucional, ¿sí? Que de punto de vista material, las funciones de los tres poderes, y de punto de vista formal, ¿sí? Desde el punto de vista formal, legislar, ejecutar la ley y aplicar la ley. Pues desde el punto de vista material, ¿qué onda? Es que uno de los poderes puede realizar funciones del otro. Por ejemplo, en materia, diríamos nosotros, judicial, el poder ejecutivo realiza esta función a través de las juntas de conciliación y arbitraje. Las juntas de conciliación y arbitraje, ¿sí? Son organismos administrativos, ¿sí? Entonces, ahí el poder ejecutivo está realizando funciones jurisdiccionales. Ahora, también el ejecutivo puede indultar a un delincuente. Darle un perdón, diríamos nosotros. Esa es una función judicial. El poder judicial absuelve o condena. Así, es sencillo. Ahora, pero también el poder judicial puede realizar funciones legislativas. ¿Cuándo? Cuando establece jurisprudencia. Caray. Sí, porque la jurisprudencia, una vez que el Poder Judicial establezca jurisprudencia, esto obliga a todos los tribunales a aplicar la jurisprudencia, a los jueces, y más cuando se da en pleno. Entonces, ahí vamos viendo, ¿no?, que hay otras funciones que vemos esta colaboración, ¿verdad? Esta colaboración tan interesante, esta cooperación en los tres poderes. Entonces, diríamos que la división para el caso de México no es flexible, diríamos nosotros. ¿Por qué? Porque los tres poderes colaboran, auxilian unos a otros. Por ejemplo, el monopolio de la acción penal la tiene el Poder Ejecutivo a través de las agencias del Ministerio Público. Si el agente considera que no hay pruebas suficientes, no ejerce acción penal contra las personas. Entonces no se le puede proceder por un delito. Entonces hay una colaboración ahí entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces vamos a ver varios, el libro más o menos ahí entre la página
más, recuerdo más o menos, entre la 45, 50, más o menos, si ustedes checan el libro de Derecho Parlamentario y Técnicas Legislativas en México, de Jesús Quintana Valtierra, nos va a mencionar eso que le estoy mencionando, ¿sí? Que en sí el supremo poder de la nación mexicana es uno, pero para su ejercicio se divide. Entonces vamos a entenderlo de esa forma. Lo que se está dividiendo no es el poder, es el ejercicio del poder para una mejor aplicación, ejercicio, eficacia, lo que ustedes más o menos quieran mencionarles ahí. Bueno, una vez dado ese anuncio, pues vamos a continuar con el compañero para que nos siga iluminando sobre este tema, ¿sí? Ok, bueno, pues ahora ya entrando un poquito más en lo que vendría siendo la materia del Parlamento, vamos a hablar del control político del Parlamento. Y aquí hay que tener en cuenta que existen tres tipos de control, y aunque parezca lógico que el tipo de control de Parlamento pues es político, es necesario saber el por qué. Los otros dos tipos de control pues vendría siendo el control social, que como se pueden imaginar pues vendría siendo la capacidad que tiene el pueblo de manifestar su desacuerdo con el gobierno, y esto lo hace por medio, o sea, de forma no institucional. El control jurídico, pues comparte una característica con el control político parlamentario, que vendría siendo que ambos actúan por medio de las instituciones. Sin embargo, la principal diferencia es el carácter o la forma en la que ambos van a actuar. El control jurídico es de carácter objetivo, es decir, se basa estrictamente en lo que dice la Constitución, renglón por renglón, no se puede salir de ese margen. Mientras que el control político viene siendo de un carácter subjetivo, ya que no tiene pues una valoración fija y pueden intervenir las ideologías de los parlamentarios al momento de reformar o crear una nueva ley. Además de que yo considero que es muy importante que sea de carácter subjetivo, ya que como sabemos o como esperamos, pues precisamente en el Congreso debe de haber un debate político para poder generar un sistema democrático que nos permita seguir avanzando, aunque esta es una visión muy positiva, ya que también puede pasar que la democracia se denigre, como en muchos casos de aquí de América Latina. Y bueno, pues el control vendría siendo un elemento clave en la Constitución y por tanto la misma no puede ser concebida como norma si no descansa en la existencia y efectividad de los controles políticos, en donde el Parlamento resulta de gran trascendencia para que el Estado democrático de derecho descanse en una efectiva división de poderes. Esto nos quiere decir que por más que nosotros tengamos una Constitución, no va a ser una norma, no vamos a tener un estado de normatividad si no tenemos una división de poderes. Porque como les dije anteriormente, pues probablemente eh, en las monarquías también tenían ciertas leyes, pero pues el poder era arbitrario, el poder estaba en manos de uno solo o en manos de unos pocos. Y pese a que tú tengas leyes, pues ellos no las van a respetar y van a hacer lo que quieran. Como el caso de Venezuela, que supongo yo que también tendrán una parte dogmática en su constitución como nosotros, de respeto a los derechos humanos, pero pues ¿a poco ustedes creen que dejar a la gente muriéndose de hambre, dejar a la gente sin el servicio de agua, de electricidad, servicios básicos, pues es respetar las garantías individuales? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en el modo de actuar del Parlamento, pues existen dos tipos. El primero vendría siendo por el Parlamento, que es ejercido por una mayoría parlamentaria, al aprobar una acción directa contra el Ejecutivo. Y aquí cabe aclarar que el Ejecutivo pues no se refiere únicamente al presidente, sino a todos los funcionarios públicos que el Poder Ejecutivo emana. Ya vendría siendo pues los órganos paraestatales, desconcentrados, descentralizados, las secretarías, etcétera. Este, pues este tipo de control que se realiza por parte de una mayoría vendría siendo de forma directa, ya que se pueden realizar juicios políticos, moción de censura y destitución. Y el otro tipo pues es en el Parlamento, que es ejercido por una minoría parlamentaria. Y aquí minoría pues no se refiere precisamente a uno o dos diputados, sino puede ser el 40% de la Cámara frente a un 60%, ya que ese 40% pues va a seguir siendo una minoría parlamentaria que se va a encargar, se va a dedicar a investigar e informar todas las acciones del gobierno de forma crítica a los oídos de los ciudadanos, ya que pues como hemos concluido en otras clases, pues los partidos políticos buscan el poder por el poder, e incluso aunque un gobierno pues proponga una buena reforma,
los de oposición o las minorías van a tratar de criticar, ¿no? Van a tratar de sacarle algo malo a esa reforma buena para poder llegar a los oídos de más votantes en las siguientes elecciones. Un caso aquí particular que me gustaría mencionarles, pues es actualmente con lo del sector energético. Yo pienso que la reforma que está haciendo AMLO pues es buena a corto plazo, pero pues igual y él no piensa que esto vaya a ser a corto plazo, ¿no? Seguramente su visión es tenerla a largo plazo y es precisamente lo que la oposición señala, de que a pesar de que creo yo que es la solución más eficiente en materia administrativa, pues la oposición se va a encargar de señalar de que contamina mucho, de que no estás invirtiendo en renovables, estás contaminando demasiado, hay demasiada gente en Monterrey, van a seguir ocurriendo los apagones, no vas a solucionar nada. Y bueno, pues en este caso se ataca directamente al establishment. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora los instrumentos de control que emplea el Congreso o pues el Parlamento. Aquí había muchos, pero puse yo creo que los más relevantes. Ya habíamos tratado lo del juicio político en Derecho Constitucional de segundo semestre. Sabemos que se refiere pues cuando se somete a un funcionario público a una votación en el Congreso, pues para poderlo destituir de su fuero constitucional, para que pueda ser procesado judicialmente o para que se pueda abrir una investigación contra él. Y luego tenemos las comisiones de investigación, que vienen estipuladas en el artículo 93, y estas básicamente lo que nos dice es que también igual, todo funcionario público puede ser procesado, bueno, no procesado, más bien puede ser solicitado a participar en una audiencia para que responda a un control evaluativo por parte de estas comisiones, es decir, el funcionario público va a asistir y va a tener que dar información acerca del cumplimiento de sus responsabilidades como servidor público. Después tenemos la aprobación de empréstitos, que vendría siendo la deuda pública. Esto viene estipulado en el artículo 73, fracción octava, y lo que nos dice es que el presidente como tal, el ejecutivo, no puede adquirir deuda pública si el Congreso no la aprueba. Y aquí pues cabe hacer un comentario que siempre le echamos la culpa al presidente de todo, cuando en realidad el Congreso está muy inmiscuido en la toma de decisiones. Como ya mencionaba el profe, en la parte material de la Constitución, pues a veces el legislativo realiza actos administrativos, el ejecutivo actos judiciales, y pues no es netamente la culpa de uno solo. Hay que también ser un poco más, ¿cómo se llama?, críticos en esa parte. Y bueno, lo que nos dice el artículo en sí es que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. Y yo creo que aquí esta parte nos está llevando a cabo de forma correcta, nos está respetando, porque generalmente cuando se adquiere deuda es para realizar los programas sociales que únicamente sirven para ganar votos y que realmente no son nada redituables o no cumplen con esa tarea de generar un ingreso público. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, hablando un poquito más a fondo de las comisiones de investigación. Estas son grupos de trabajo creados para llevar a cabo indagaciones de interés público. Hola, ¿me permite hacer una observación nada más? Sí, profe, adelante. Ya Nicolás nos informó, ¿verdad? Así está, muy claro con lo que estábamos hablando anteriormente. O sea, como dice Nicolás, bueno, le echamos la culpa solamente a uno. No, la culpa de aquí, todos tenemos una. Y más, incluso sería hasta el mismo pueblo, a través de sus representantes. Porque mi pregunta es, ¿quién aprobó las reformas? ¿AMLO nada más? No se hizo por decreto, tuvo que pasar por el Congreso. Y como te dicen aquí los compañeros, por eso a ustedes que son los especialistas en política, oye, no tan fácil me vas a convencer que es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya se ha mencionado, esta división, que la indivisibilidad del poder, pero para su ejercicio se divide en, porque así lo establece la Constitución, el artículo 49 constitucional. No es porque nosotros nos estamos inventando, está en la Constitución, que es un solo poder, y para su ejercicio se divide aquí de esta forma. Y como han mencionado, Nicolás, pues hay una colaboración de los poderes.
Entonces, si queremos echar culpa, pues todos en cierta forma tenemos cierto grado de culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque las decisiones no se toman unilateralmente, autoritariamente, salvo cuando se utilicen los decretos, pero también el Congreso puede vetar, ¿sí? Más adelante ya vamos a ver eso, pero volvamos a lo mismo. O sea, en esa colaboración que hay entre los poderes, pues se requiere mínimo que el otro apruebe lo que el otro está haciendo o lo desapruebe, ¿verdad? No lo apruebo sencillamente y ya está ahí. Esto es lo que ya habíamos mencionado. También la idea de Nicolás es muy interesante porque se trata también de equilibrar los poderes. Entonces tenemos manejando nosotros tres teorías: la indivisibilidad del poder, la división del poder y el equilibrio del poder, ¿sí? Eso es lo interesante aquí. Claro que nosotros vivimos en un presidencialismo, entonces se inclina más el poder hacia el ejecutivo, pero como menciona Nicolás, por eso están los candados, por eso está el control que ejerce no solamente sobre el Congreso, lo ejerce también el Ejecutivo y lo ejerce el Poder Judicial y viceversa, ¿verdad? Sobre el Poder Ejecutivo, pues hay un control por parte del Legislativo y del Poder Judicial. ¿Para qué? Para lograr lo mínimo, ¿sí? De que se gobierne en forma autoritaria, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? Por eso lo que buscan como dice Nicolás, ¿verdad? Que los partidos buscan el poder por el poder, no por servir, no por el servir, ¿sí? Sino más bien es servirse del poder. Entonces, así es una cosa muy interesante. Entonces, aquí la idea es que los partidos, al buscar el poder, ¿sí? Buscan controlar no solamente el ejecutivo, sino el legislativo. Ahora, por eso las reformas al Congreso de la Unión, al poder legislativo, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar todo eso lo que estamos hablando ahorita, de arbitrariedades, de que se impongan, que un solo partido controle el Congreso, que tenga mayoría absoluta, y esta interesante reformas, ¿para qué? Para que ningún partido al llegar tenga la mayoría absoluta, ¿no? Y poder tomar decisiones. Entonces, eso es. Ahora también, como dice Nicolás, también el Congreso, pues es la representación del pueblo, eso no tiene, es la representación y actúa en nombre del pueblo, pero volvemos a lo mismo como dice Nicolás, que tanto están actuando y aprobando leyes que realmente benefician al pueblo. Ahora, lo que menciona Nicolás, en todo sistema político creo que es lo que sucede, ¿no? Y nos han dicho siempre a nosotros desde los primeros semestres, ¿no? Hay la teoría teoría conservadora, la teoría revolucionaria, la teoría de conciliadora. Pues los que están en el poder, obviamente, pues hablan maravillas del poder, ¿sí? Porque participan en el poder, se benefician del poder. Y los que no forman parte del poder, tenemos esa función de crítica constructiva, de decir, bueno, es que estas cosas que hace el gobierno se pueden mejorar, ¿sí? Pero somos muy dados a emitir críticas negativas, como que vemos nada más lo negativo, ¿sí? Y resaltamos los errores de los demás. Entonces, creo que también es viable, aunque muchos digan que no, digan, oye, pues también, pues si el gobierno lo está haciendo bien, pues decir las cosas que están haciendo bien, ¿no? Aunque yo sea oposición,
Pero es muy raro que suceda eso, porque como dice Nicolás, pues siempre va a haber alguien que esté criticando. Pues si lo haces de esta forma, porque lo hiciste, y luego lo haces porque lo hiciste de la otra forma. Bueno, nunca tenemos, no hay consenso en emitir una opinión que digamos positiva. Entonces, pues siempre está la oposición, y para eso es la oposición, para hacer ver, ¿verdad? Ciertos puntos, ¿verdad? Que tal vez pueden hacerse mejor, claro, las cosas, y la crítica debe ser bienvenida, ¿no? Y más cuando es constructiva, porque un país que quita la crítica, entonces allí estaría faltando uno de los principios básicos de la democracia, y la libertad que tiene el ciudadano de expresar lo que desea. Entonces, sancionar la crítica es un país que va en un retroceso, porque la crítica nos hace ser mejores, y muchas veces reaccionamos mal a la crítica, porque los que están viendo, yo lo puedo estar viendo de una expectativa, mis acciones como gobierno, pero la opinión es importante porque muchas veces detectan algo que yo no detecté. Entonces, pues, eso me da la oportunidad de mejorar mis iniciativas políticas, de mejorar mis acciones, claro. Mi pregunta es, pues no hay ningún gobierno perfecto, la mera verdad. Y más porque los gobiernos se construyen por seres humanos, y los seres humanos están en un proceso de perfeccionamiento. Ningún ser es perfecto. Todos tenemos algún defecto. Que muchas veces las pasamos por virtudes. Entonces, ahí está esa situación tan interesante, como habla el compañero. Ahora, vamos al interior, lo que estaba trabajando Nicolás sobre las comisiones de investigación. Recuerda, otro punto que resaltar ahí de Nicolás. Nicolás hablaba sobre lo que se llama el juicio político. Ahí está, para que ustedes vean cómo el Congreso se constituye en un poder supremo, ¿verdad? Para destituir o quitar el fuero constitucional a uno de sus integrantes, o a ciertos cargos. Ya lo habíamos visto nosotros aquí, por ejemplo, el caso pues precisamente de Anglo, cuando era algo así jefe del Estado de México, jefe de la Ciudad de México, ¿no? Cuando era presidente, me parece que Vicente Fox. ¿Qué se hace? Se hace un juicio político, pero oye, ¿cómo con un juicio? Pues no dijimos que hay una división del poder, y que un juicio únicamente lo puede hacer el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia, sus tribunales colegiados, unitarios y juzgado de distrito. Pues ¿cómo que el Congreso se constituye en gran jurado? Para que vean ustedes lo que acabamos de mencionar. O sea, que más que todo, decir que hay una absoluta división del poder en México, dirían nosotros que no, es flexible, dirían nosotros. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una función jurisdiccional que hace precisamente el poder legislativo. Perdón, sí, el poder legislativo. Muy bien. Gracias, Nicolás. Ay, disculpe, ya no te voy a interrumpir, si no nos vas a terminar. No, profe, así está mejor para pues, tener un conocimiento más amplio. Y bueno, pues ya continuando con las comisiones de investigación, estas son de carácter especial y transitorio, o sea, se refiere que son temporales, ya que se disuelven una vez que cumplen con su objetivo. Pues dichas comisiones se encargan como de investigar, como ya les había comentado, a los funcionarios públicos, principalmente los que surgen a partir del Poder Ejecutivo Federal. También se refiere al grupo de legisladores que, autorizados por su Cámara, realizan todas las diligencias necesarias para averiguar si los titulares de los órganos del Ejecutivo han o no incurrido en cualquier tipo de responsabilidad. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora la comparencia que, pues, si no me equivoco, va ligado con lo de las comisiones de investigación, ya que aquí es cuando se les pide a los funcionarios públicos, ya sea los mismos congresistas o cualquier tipo de funcionario público ligado al Poder Ejecutivo, a que pasen precisamente al Pleno del Congreso de la Unión, pues a presentar, ¿no? A responder frente a los congresistas, responder frente al pueblo
si verdaderamente han estado cumpliendo con sus responsabilidades como funcionarios públicos. Además, aquí cabe agregar que los mismos congresistas tienen, por decirlo de alguna manera, como un derecho para realizarles preguntas mientras ellos están hablando. Porque pues si tú le pides a alguien que crees que está incurriendo de forma ilegal en algo, que pase y te exponga, pues qué es lo que está haciendo, evidentemente va a decir todo menos que está realizando cosas ilegales. Lo que tienes que hacer tú es sacarle la verdad, pues, por decirlo de alguna manera, a golpes, ¿no? O sea, atacándolo. Y pues es precisamente esa forma que tienen los congresistas, las preguntas, de poder sacarles la verdad o poderlos dejar mal parados de alguna forma. La Constitución dispone la comparencia de los secretarios de despacho, del Procurador General de la República, de los directores y administradores de los organismos descentralizados y de empresas de participación estatal mayoritaria y de los titulares de órganos autónomos. Todo esto viene estipulado en el artículo 69 constitucional. La siguiente, porfa. Y bueno, pues ya lo último vendría siendo la de la ratificación de secretarios de despacho, que pues esto es obvio, se refiere al nombramiento de funcionarios públicos y esto es una atribución que le corresponde al Senado de acuerdo al artículo 76, perdón, fracción segunda, en donde pueden ratificar de forma exclusiva al fiscal general de la República, a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Aquí también pueden nombrar o ratificar a los generales de la Sedena, de la SEMAR, de la Fuerza Aérea, también a los embajadores, agentes diplomáticos y cónsules generales. También pues aquí entra prácticamente todo funcionario público, tiene que ser ratificado por los secretarios de despacho, pero pues les puse estos principalmente porque son demasiados. Y estos pues, como sabemos, son precisamente de atribución del Senado, ¿no? Lo que vendría siendo declarar la guerra, permitir que tropas extranjeras pues crucen por medio de territorio nacional y pues por eso digamos que le corresponde al Senado ratificar a estos funcionarios públicos. Pues también tenemos el caso de los embajadores, agentes diplomáticos y cónsules generales, ya que también es atribución del Senado pues enviarlos a qué país, a qué embajada, por cuánto tiempo, quién va a ir, con qué países se negocia, de forma coerciva, de forma amigable por medio de tratados internacionales, etc. Y durante los periodos de receso será la comisión permanente la encargada de ratificar a los funcionarios públicos, ya que como sabemos, pues los congresistas, los senadores tienen un periodo de descanso, un periodo vacacional, que es cuando la comisión permanente pues toma el control del Congreso y pues ellos adquieren estas atribuciones para poder ratificar a los secretarios de despacho que pues puedan participar, ¿no? Para que no se detenga el proceso administrativo del país. Y bueno, ya por mi parte, aquí sería todo. Mis compañeros van a seguir con la explicación. ¿Alguna pregunta en lo anterior? Como dice el compañero, aquí están los controles que tiene el poder legislativo, ¿verdad? Sobre el poder ejecutivo. Ya no, Nicolás nos habló de varios, ¿verdad? El control que ejerce, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? ¿No? Muy bien, entonces vamos a continuar. Si no hay preguntas, si no hay dudas, aportaciones, continuamos con dirección y orientación política.
¿Quién sigue de exponer, Nicolás? En eso estamos, profe. Permítame. Perdón, discúlpame. Aquí estamos. Interesante. Ya hemos comentado anteriormente, pues hay 2 periodos de sesiones que tiene el Congreso, estableció una constitución, y cuando no están en ese periodo de sesionando los congresistas, ¿verdad? Pues los diputados por lo generalmente están realizando trabajos en sus distritos, ¿no? Consultando, principalmente a los que les otorgaron su voto, ¿verdad? Ahí a la comunidad, para llevar tal vez algunas inquietudes al Congreso, ¿verdad? Y los senadores por lo general se reúnen con el gobernador, con los alcaldes. Ya ven que los senadores pues representan a las entidades federativas. Entonces aquí los senadores pues se reúnen periódicamente en este receso que tienen para ver los planes, programas que tiene el gobernador, los alcaldes, que puedan ellos presentar, ¿verdad? Como iniciativas ante las representaciones federales, ¿verdad? Entonces son trabajos que están allí, ¿no? Muchos andan también viendo necesidades. Ya ven que se les otorga cierta cantidad de dinero para hacer actividad social. Entonces ahí pues andan becando a estudiantes, ayudando económicamente allí a las familias más necesitadas de su distrito. Ya posteriormente pues entrarán nuevamente a sesionar, ¿verdad? Entonces esto va a ser interesante, que las funciones que ellos realizan fuera de sesiones del Congreso, para estar al tanto de las necesidades de la población, en este caso los diputados, y las necesidades del Estado y de los municipios, pues ahí dirían nosotros los senadores, ¿verdad? De la República. Muy bien, vamos a esperar que nos sigamos aquí en esto. Y ya Nicolás nos habló de las comparecencias, que están sujetos los diferentes sujetos que pertenecen al poder ejecutivo, como son citados, ¿verdad? Para que informen de sus labores, o si tienen alguna aclaración sobre una reforma, se les va y se les cita, ¿verdad? Lo importante es que la información sea como si fuera un poquito como rendir cuentas, ¿verdad? Es como decir, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Cuando los diputados así lo consideren, ¿verdad? Y en este caso el servidor público, pues las veces que lo requiera el, el Congreso o una de las cámaras tendrá que asistir, ¿verdad? Porque como mencionamos ya es la forma como el Poder Legislativo ejerce cierto grado de control sobre lo que están haciendo. Y si en un momento dado consideran, como dice Nicolás, la falta de, digamos, ¿cómo le podemos decir? Que esté no realizando la función correcta, pues buscar la destitución del servidor público, ¿no? Que es una de las sanciones que se aplican, ¿verdad? Generalmente. Pero sí, ahí están las comparecencias. Igualmente, el Ejecutivo, las veces que quiera ser citado, será citado por los congresistas para que dé cuenta de sus funciones, ¿verdad? Que ha sido encomendada constitucionalmente, porque como dice Nicolás, las funciones están allí en la Constitución. Ahí está, ¿sí? Entonces deben de actuar conforme a eso, conforme a derecho, ¿verdad? Porque su actuación debe ser una actuación legítima, ¿sí? No arbitraria. Por eso estamos hablando de esta interesante división del ejercicio del poder, que es lo que como mencionaba Nicolás, lo que se trataba de evitar es que era que las decisiones fueran autoritarias o unipersonales, arbitrarias, ¿verdad? Sin tomar el parecer de un individuo o colegio, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿no? De que los funcionarios, en un momento dado, cuando sean citados por el Congreso, acudan y den información, ¿verdad? de lo que han actuado hasta ese momento. Muy bien, entonces vamos a esperar que los compañeros... Profesor,
Yo le voy a seguir con la parte de mi compañero. Al parecer no hemos podido tener contacto con ella. No Sí, pues no fíjate sabemos. que he estado escuchando hoy hay algunas fallas en el internet, Sí, me están comentando. Y en sí, a lo algunos mejor. lugares que no son de aquí de Monterrey, los chavos, Ujú. que son de otras entidades federativas, una chava me dice, ¿sabes qué? Todavía no viene, me dice la representante, oye, me habló Julanita de tal, pero dice que no, que todavía no le restituyen la luz, ah, caray. Entonces todavía están con esas, algunas fallas todavía ahí. Muy bien, Bueno, sí, claro que sí. buenos días, compañeros. Soy Adrián. Este caso, bueno, por cuestiones del destino, pues voy a hablar sobre este tema que es subtema que es dirección u orientación política. Y bueno, para empezar, pues la función de la dirección o la orientación política, pues es algo que es muy relevante, pues ya que pues en el Parlamento pues se debe ostentar pues, lo que viene siendo la representación de todas las corrientes políticas. ¿Esto qué quiere decir? Pues, básicamente de todas las ideologías. No sé si me escuchan, a lo mejor estoy hablando como loco y ni siquiera tengo el micrófono activo. No, sí te No, sí te escuchas. Ok, escuchas. ok, gracias. Bueno, eh, es pues básicamente es quien determina pues las políticas públicas que se deben de seguir o lo que se puede decir básicamente que está orientando la actividad del Estado hacia el bien general, que fue lo que comentamos de hecho en la clase pasada, que pues a final de cuentas el fin último del Estado es el bien general y pues obviamente se tienen que tomar todas las fuerzas que se representan, pues ya sea, yo lo veo más como, por ejemplo, tanto pues quien tenga una ideología de izquierda como de derecha, si están conviviendo en un mismo parlamento se deben de tomar en cuenta. Bueno, esta función se identifica con la denominada en ciencia política como hechura de políticas públicas o policy making, y se refiere a que pues, los parlamentos se constituyen en instancias básicas de deliberación, formulación, decisión, implementación y evaluación de lo que viene siendo pues, de las políticas públicas que vayan a implementar, ¿no? Y bueno, le puedes dar el siguiente, por favor? Eh, sí, esa. Bueno. Mm, bueno, eh, pues básicamente pues la dicha participación, pues la implementación y lo que viene siendo la aprobación final, pues de todo esto, políticas públicas que pueden ser pues tan plasmadas, ya sean en proyectos de ley o de otra índole. Eh, disculpen. Eh, O sea, tranquilo, tranquilo, Adrián, vamos a ver lo que es nos que me están pongo diciendo, nervioso, Adrián. disculpen. Dirección u orientación política. Y Bueno, nosotros ya sabemos cómo, si podemos perdón, ahorita se entrar me a fue la la onda. página del Congreso y nos vamos a dar cuenta cuáles son las fracciones parlamentarias. Entonces, ahí tenemos Sí. Bueno, ya me PRI, acuerdo. ahí tenemos al PRI, Acción Nacional, PRD, tenemos ahí PT, tenemos a Morena, Convergencia. Entonces, esas son todas las fracciones parlamentarias. Todas las fracciones parlamentarias, es decir, los partidos que están en el Congreso, representan ciertos intereses y ahí se dirige su función, representar aquellos intereses que los llevaron al Congreso, al Parlamento, vamos a decirlo de esta forma. Entonces, ya hay una orientación política por parte del partido. El partido ya trae una agenda de asuntos y no quiero decir que se los imponen a los legisladores de su partido, pero ya traen una dirección hacia dónde, qué es lo que quieren establecer, ¿sí? Como prioritario en la agenda legislativa. Entonces, aquí lo interesante es la negociación.
¿ya? ¿Qué es lo prioritario para establecer la agenda legislativa? Entonces aquí, todo, como dice Adrián, pues todos los partidos tienen una dirección y representan intereses. Por ejemplo, si vemos al PRI, por ejemplo, pues el PRI es un partido corporativo, ¿sí? Porque pues está la CNC, están los sindicatos, está la CNIOP, como podrán ver, pues hay intereses de los campesinos, de los trabajadores y de la sociedad. La CNIOP pues representa grupos de la sociedad, también grupos empresariales, entonces, representan ciertos intereses, entonces tienen cierta dirección que nosotros los podemos ubicar como de derecha o centro derecha, ¿verdad? Según la tendencia. Pero también nos podemos dar cuenta que otras fracciones tienen cierta dirección, ¿sí? ¿Por qué? Porque son, como dice Adrián, pues de izquierda. ¿Y a quiénes representa la izquierda? Entonces tú vas y dices, bueno, representa estos grupos de la sociedad. Bueno, entonces hay una dirección de sus políticas, hacia dónde van dirigidos principalmente, pues van dirigidos a los grupos más vulnerables, van dirigidos al sector popular, qué sé yo. Entonces va a ser la orientación esa es la dirección hacia dónde, ¿no? Entonces, pues aquí, entre diálogo de altura, porque estamos en una de las asambleas que pues, es pública, ya lo mencionaban ustedes. Entonces, pues se tiene que establecer con la agenda. Entonces, allí dependiendo de qué del grupo parlamentario esté más representado, pues tiene una mayor posibilidades de que sus direcciones de política sean tomados, pues, dentro de la agenda de no sé, el periodo ordinario de este año, ¿sí? Entonces, ahí está ubicado, ¿verdad?, esta dirección y hacia dónde va, como dice Adrián, hacia dónde va la orientación política, o sea, ¿cómo te vas? ¿Cómo te sientes? No, pues soy de derecha, centro derecha, izquierda, de la izquierda, y pues allí nosotros le ponemos ¿verdad? Y los vamos identificando. Por ejemplo, tenemos partidos nosotros, pues podemos hablar hasta de partidos de ultraderecha, ¿no? Bueno, también se puede hablar, claro, argumentando por qué lo estás poniendo en esa dirección. Entonces, va a depender de esta situación, ¿sí? Y de los curules que tenga cada uno para establecer una orientación política inclinado para una de las fracciones políticas. Y lo que se trata, pues, es de negociar, ¿verdad? Es como ya mencionaban ustedes en la clase anterior. Si yo quiero pasar una iniciativa, ¿sí? Y pues no tengo la mayoría, pues me tengo que hacer una alianza, ¿verdad? Con otro partido, pero de esa alianza, pues el otro partido, como dicen ustedes, va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo esta iniciativa, cuando yo la pase, pues tú me apoyas. Entonces, pues, esas son negociaciones que se dan al interior del Parlamento, al interior del Congreso, ¿verdad? Y como ya todos nosotros sabemos, en la política, pues no hay favores gratuitos, todo se paga, ¿verdad? Si yo te ayudo a pasar esta iniciativa, yo te solicito tu apoyo para yo pasar esta. Y ahí están las grandes negociaciones que se tienen que hacer, ¿verdad? Muy bien. Sí, Adrián, sobre orientación política. Bueno, 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 como había dicho, básicamente, pues los parlamentos, o sea, constituyen pues las instancias básicas, pues lo que viene siendo la deliberación, la formulación, la decisión y la implementación y la evaluación de las políticas públicas que hemos dicho que pueden ser en forma de ley o en forma de alguna otra forma. Y pues dicha participación pues no recae solamente en la aprobación final de las mismas, sino también en su iniciativa, seguimiento y pues enmienda, que es lo que ya habíamos visto, creo que pues en el semestre pasado sobre la iniciativa de ley, que son los pasos de cómo esta se debe ir aprobando, ¿no? No sé si me explico o alguien tiene una duda.
Bueno, creo que Profe, sí. la orientación política vendría siendo como la naturaleza del Estado, la naturaleza del actuar del Estado, ¿o es diferente? Y bueno, es pregunta para el profe, si está ahí. Sí, sí. Pues, Bueno, pues, que le puedes dar una para atrás. Es que faltó algo, decir algo de aquí. De ahí. Ok, gracias. Y bueno, pues, como pues observamos, pues se trata en suma, pues de dar la expresión la voluntad del Estado, que pues en este caso vendría siendo pues la voluntad de todos, que se interpreta de esta forma, forzosamente unitaria. Y se plasma en la Constitución, que es pues, nuestra Carta Magna, reflejándose de esta suerte por medio de la norma jurídica, la pretensión fundamental de la vida estatal o la constitución de la unidad política. Bueno, ahora sí le puedes dar para adelante. Gracias. Bueno, la función de la dirección política implica facultad de iniciativa del gobierno y que en algunas ocasiones se transforma en un monopolio o reserva de iniciativa. El gobierno tiene una función que implica a veces la reserva de iniciativa. Básicamente, principalmente, pues el gobierno es el que tiene pues las funciones de iniciativa. Y esto se puede interpretar como falta de, por así decirlo, de mecanismos de participación política para que pues, los ciudadanos puedan también hacer sus iniciativas, que creo que ya hay, puedes poner tu iniciativa. Obviamente es algo que es sumamente, pues sí es difícil para que te puedan. Profe, aquí intentar decir algo, es que veo que tiene el micrófono abierto, pero bueno. Bueno, ya No. lo hemos mencionado que Ujú. eh, en cuanto a la función del Congreso, que tú lo acabas de mencionar, ¿no? Aprobar algunos decretos, modificaciones, derogaciones, ¿verdad? Hablamos también que es una función es una función que realiza el Estado a través del Poder Legislativo. Ahora, también, ¿quiénes pueden establecer las iniciativas, como tú acabas de mencionar? Bueno, la misma Constitución nos indica, ¿no? Cuando son a nivel federal, eh, pues esto va a recaer en el presidente de la República, en los diputados federales, senadores de la República, Congreso de los estados, y últimamente, pues ya lo que nosotros hemos, la última reforma, pues la iniciativa ciudadana, ¿verdad? Entonces, ya, ya la misma Constitución nos dice todas las fases de este procedimiento y la intervención de los poderes en cada una de ellas. Ahora, ¿que es una función del Estado? Claro que sí. Ahí hemos hablado que, que quienes están ejerciendo el poder, ya el poder ejecutivo, legislativo, judicial, lo hacen en nombre del Estado. Diríamos nosotros que quien está actuando es el Estado mexicano. Hablan en nombre del Estado, son los representantes del Estado. Así como el monarca en los gobiernos, en las monarquías autoritarias, pues representaban al Estado. Por eso voy a citar la frase de un rey francés, el Estado soy yo. ¿Eh? Entonces, Ese fue Luis XVI, ¿no? sí, De Luis sí, es XIV. Luis correcto. XIV, ¿no? Entonces, sí. Entonces, eh, debemos de ser muy precisos y decir, oye, es que está actuando el Poder Legislativo. Pues es el Estado mexicano el que está actuando a través del Poder Legislativo. Por eso pueden caer en responsabilidad. Oye, que el poder está actuando el presidente de la República. Pues discúlpame, pero está actuando en nombre del Estado mexicano, ¿sí? Habla en nombre del Estado mexicano, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nos vamos a ir reflejando poco a poco. ¿Cuál es la función? ¿Hacia dónde va esta dirección política? ¿Sí?
pues crear reformas, modificaciones, decretos. ¿Para qué? Para que ninguno de ellos tenga el monopolio del poder, ¿sí? Porque ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Nosotros estamos en la aplicación de la teoría divisibilidad del poder, división de poder, equilibrio de poder. Lo que se busca es que estén equilibrados los poderes, ¿ya? Entonces, ya hemos visto cómo ese equilibrio se trata de lograr una confiscación o control que el Ejecutivo puede tener sobre el Legislativo y sobre el Poder Judicial. Pero también hay un mecanismo de control por parte del Poder Judicial hacia el Legislativo y también al Ejecutivo, y viceversa con los demás. Es lo que se trata, ¿no? El único que podríamos hablar que tiene el monopolio del poder es el Estado. ¿Mm? Entonces, ahí vamos de esta forma. ¿Para qué? Para que no se vean gobiernos autoritarios, arbitrarios, sino que actúen conforme a la ley. ¿Sí? Por eso se habla en derecho administrativo, si llevaron derecho administrativo, ¿ya? Por eso se habla de una actuación legítima del Estado. Y del Estado estoy hablando del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Es base la legitimidad. Y dejará fuera decisiones arbitrarias cuando se actúa por capricho. Yo me acuerdo, ahí en su humilde rancho, ahí, ¿verdad? Llegó pues, un pariente, ¿verdad? Ahí a la alcaldía y luego mencionaba, eh, vamos a construir un puente en esta zona y que no sé qué. Entonces todos, oye, pero ni siquiera, no hay ni siquiera ríos para establecer un puente. No, pues también construimos el río, pues cómo, o sea, la realidad, o sea, fuera, ¿no? ¿Cómo vas a tomar decisiones fuera de la realidad? No puedes actuar caprichosamente, o sea, porque el gobernante debe de actuar para satisfacer las necesidades de la población. No para que la población satisfaga las necesidades del gobernante, que eso es completamente mal, ¿sí? Porque no debemos servirnos del poder, sino que el poder que tenemos es, como acaba de decir Adrián, como acaba de decir Nicolás, es para la gente, para el bien común. Yo ejerzo el poder para el bien común, no para el bien particular, ni para el bien de grupos, o de partidos, o de fracción. Porque cuando se sirve a la gente, cuando el poder lo utilizo para beneficiar a la gente no es tonta, va a apoyar a tu partido. El problema es que cuando no sirves el poder no se sirve a la gente, no te va a respaldar. Y esa es la crítica que se debe hacer al interior de los partidos. ¿Por qué la gente se ha alejado de los partidos? ¿Por qué no nos han dejado dar el voto? Pues hazte un autodiagnóstico, realiza una autocrítica. Y como dijo cierto padre de la iglesia, hazte una introspección, porque no actúas en beneficio y se ve en beneficio más hacia la gente. No, ahorita actualmente está más estudiada, comprende mucho más las cosas. No te va a dar el voto, sencillamente. Vas a seguir perdiendo elecciones. ¿Por qué? Porque la gente sabe que al momento de actuar como en estas direcciones políticas, esta orientación política no está orientado a la población, sino que las reformas, las modificaciones a la Constitución o las derogaciones que se hacen han resultado para beneficio de grupos, no en beneficio en general. Pero ya no puedo, ya no quiero entrar en discusiones. Bueno, es que si cuando se legisla para cierto grupo es general, bueno, y ahí ya no quiero entrar, pero sí es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Como dice el compañero. Ahora, las iniciativas ciudadanas
pues costó mucho tiempo que las aprobaran, porque esto ya se venía discutiendo hace un buen rato y hasta hace poco en las reformas últimamente, pues ya nos dieron la oportunidad, ¿verdad?, de una iniciativa ciudadana. Claro, la Constitución pone sus candados, ¿no? Creo que es 0.13 de la lista, ¿no? Entonces, pues hay que capturar firmas. Y que, como dices también, pues casi hacen imposible capturarlas. Pero pues si tú tienes una buena iniciativa y haces una buena labor y consigues las firmas pertinentes, pues puedes enviar esa iniciativa. Ahora, yo les digo a mis alumnos, pues, no, si tú tienes una buena iniciativa, pues no es necesario que juntes, llévala al Congreso del Estado de aquí de Nuevo León y él la puede enviar al Congreso de la Unión, o llévalo con tu diputado, o llévalo con tu senador. No más que aquí, pues, no es como en Estados Unidos. Muchas veces en Estados Unidos, si viene una iniciativa de un ciudadano, muchas veces esa ley lleva tu nombre. Aquí no. Entonces, esta es la diferencia aquí. Entonces, vemos esta actuación, esta dirección, pero tanto la dirección como la orientación tiene que ver con la representación de fracciones que estén en el Parlamento o en el Congreso. Así sencillo. Y se van a ver reflejadas en qué, pues en un decreto, se va a ver reflejada en una reforma, se va a ver reflejada en una derogación, en una abrogación, ¿verdad? Y como ya dijeron los exponentes, pues se requiere todo esto de un proceso legislativo. Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación, vigencia. Entonces, se requiere todo eso, pero volvemos a lo mismo. La dirección y orientación está ubicada, va a depender mucho de las facciones que están allí en el poder. Ahora, todas las iniciativas, todas, tienen cierto grado de interés para los grupos que representan las fracciones parlamentarias. Por eso de ahí la negociación, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento que una fracción parlamentaria inicia un proceso de iniciativa de ley, ¿verdad?, o tiene ahí la iniciativa de ley, pues ve por lo general qué tanto beneficia a sus militantes, a los grupos que representan. Entonces, ahí van a negociar, ¿verdad? Oye, pues va más inclinada hacia el sector industrial, ¿verdad?, porque Acción Nacional representa el mayor número de empresarios, vamos a suponer que digamos eso, ¿verdad? Es un suponer. Entonces, bueno, pero yo represento intereses de los trabajadores, porque, por ejemplo, PRI tiene un sector obrero, PT también, PRD también, entonces van a entrar en negociación, oye, también, sí, pero sin descobijar al sector obrero. Entonces ahí entran las negociaciones. ¿Por qué? Porque esto va en dirección a los intereses que cada facción está representando. Está la dirección y orientación de la política que se vaya a establecer. Entonces ahí están las negociaciones al interior, ¿verdad? Y como dice ahí la idea, ¿no? Que no se dé un monopolio, ¿verdad?, ni de una ni las otras, ¿verdad?, sino más bien llegar a grandes consensos, a grandes negociaciones. Entonces yo digo que al politólogo se le debe educar en esa onda, ¿no? En establecer buenas negociaciones. Eh, claro que se trata de ganar, pero también en qué momento hay que ceder también. Ahora, si puedes ganarlo todo, qué bien, pero hay un momento que tienes que ceder algo. Entonces, ver en qué momento lo puedo hacer. Ustedes deben ser muy cautos en eso. O sea, yo sé que ustedes cuando estén en una representación en el Parlamento, van a representar intereses, ¿verdad? Entonces, ahí entra la negociación con otros. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Bueno, pues ya casi ya terminamos con esto. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Los que tienen clase de teoría de la democracia, nos vemos ahí a las 11, creo que es a las 11:10. Hoy nomás ¿No tenemos acabo? una clase. De mi parte, para los que nomás tenemos
esta materia, que es Derecho Parlamentario y Procedimientos Legislativos, pues les deseo un excelente día y un bonito fin de semana. Profe, ¿te falta? Bueno, Igualmente. no, bueno.